Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a simular los cálculos del divisor de voltaje, los cuales son la resistencia equivalente, el voltaje en cada resistencia y la corriente en la resistencia, para lo cual debemos crear nuestro circuito. Entonces el primero que vamos a realizar es la resistencia equivalente, por lo que lo primero que debemos colocar es nuestro punto a tierra. Colocamos nuestro punto a tierra aquí y colocamos nuestras resistencias. Colocamos una resistencia R1. Vamos a colocar R2 ahora aquí. Entonces debemos colocarle el valor que tiene la resistencia, el valor teórico de la resistencia 1 es de 100 ohmios, el valor teórico de la resistencia 2 es de 150 ohmios. Colocamos los valores, aquí la giramos 90 grados para que nos quede mejor diseñada y luego colocamos nuestro multímetro, que es el cual nos va a decir el valor de la resistencia equivalente. Esto también lo podemos girar 90 grados hasta que nos quede ubicado correctamente. Vamos a unir nuestro circuito. Aquí lo unimos con la resistencia 2, esto con el punto a tierra. Este es un circuito que está en serie. Entonces lo unimos y tenemos ya nuestro circuito. Bueno, aquí le damos a la simulación y vamos a obtener nuestro valor de la resistencia equivalente. Aquí le damos en ohmios, esperamos que nos dé el valor y tenemos que la resistencia equivalente para este circuito tiene un valor de 250 ohmios. Entonces pausamos nuestra simulación y bueno, ahora vamos a calcular el valor de voltaje en cada resistencia. Vamos a volver a diseñar nuestro circuito. Igualmente tenemos que colocar nuestro punto a tierra. Aquí debemos colocar nuestra fuente de voltaje. DC Power, nuestra fuente de voltaje va a tener un valor de 175 voltios. Aquí colocamos 175 voltios. Y vamos a colocar nuestras resistencias que tienen el mismo valor teórico de 100 para R1 y 150 ohmios para R2. Entonces colocamos nuestra resistencia, le colocamos nuestro respectivo valor R1 a R2. Esta la giramos 90 grados para que nos quede de una manera más estructurada y procedemos a conectar nuestro circuito. Aquí tenemos R1 ya, R2, lo conectamos con el punto a tierra, conectamos con la fuente de voltaje y posteriormente vamos a colocar nuestro multímetro para los respectivos cálculos. Colocamos uno aquí, otro por aquí. Vamos a colocarlo de una forma más ordenada. Entonces cabe destacar que aquí el multímetro se conecta paralelo al circuito, a la resistencia que queremos medir. Entonces, como de forma paralela, lo conectamos aquí. Paralelo a R1, igualmente R2 va a ir paralelo. Una vez conectados los multímetros, le damos a la simulación para obtener nuestros valores de voltaje en cada resistencia. Por lo cual tenemos que para la resistencia 1 hay un voltaje de 70 voltios y para la resistencia 2 tenemos un voltaje de 105 voltios. Vamos a pausar nuestra simulación para proceder posteriormente a hallar el cálculo de la corriente. Eliminamos nuestro circuito y vamos a diseñarlo nuevamente. Tenemos que crear nuestra fuente de voltaje que va a seguir valiendo 175 voltios, 175. Colocamos nuestras dos resistencias de 100 y 150 ohmios respectivamente. Vamos a colocarla aquí la segunda. Le colocamos los valores. R1 vale 100 ohmios y R2 vale 150 ohmios. 150. También debemos colocar nuestro punto de tierra. Lo seleccionamos, lo colocamos y vamos ahora a colocar nuestro multímetro que va a ir en este caso conectado en serie.
Entonces vamos a conectar ahora sí el circuito, la fuente de voltaje con R1. R1 lo conectamos con el multímetro. Del multímetro pasamos a R2. Bueno, aquí en este caso vamos a colocar la resistencia de forma vertical para que nos quede más ordenado. Colocamos aquí, lo unimos igualmente con el punto de tierra y con la fuente de voltaje. Una vez obtenido el circuito, creado el circuito, vamos a simular para hallar nuestro respectivo valor. Le damos doble clic al multímetro y en este caso, como queremos hallar es la corriente, entonces seleccionamos amperios. En este caso se tiene una corriente de 699,99 miliamperios en este circuito. Igualmente vamos a pausar el circuito, la simulación para eliminar el circuito. Bueno, ahora a través del divisor de corriente vamos a calcular el R equivalente y la corriente que circula por cada resistencia, para lo cual debemos diseñar nuestro circuito. El primero que vamos a hacer es para calcular nuestro R equivalente. Entonces vamos a colocar nuestras dos resistencias, R1 y R2. Sabemos que R1 vale 100 ohmios y R2 vale 150 ohmios. Colocamos nuestros valores, las colocamos de forma vertical, ambas resistencias, y colocamos nuestro punto de tierra. Entonces vamos a colocar el punto de tierra para unir el circuito. Aquí vamos a unir el circuito y luego vamos a colocar nuestro multímetro. Ahora sí, colocamos nuestro multímetro, que va a ser paralelo, va a estar conectado paralelo. Aquí lo giramos 90 grados. Y lo conectamos al circuito. Conectamos por un punto, lo conectamos por otro punto. Y luego le damos a la simulación para obtener nuestro valor. Es decir, que nuestra resistencia equivalente tiene un valor de, en este caso, 60 ohmios. Entonces aquí vamos a pausar nuestra simulación para dibujar nuestros próximos circuitos, en los cuales vamos a determinar la corriente que pasa por cada resistencia. Eliminamos el circuito y vamos a colocar ahora nuestra fuente de voltaje. Nuestra fuente de voltaje tiene un valor de 87.5 voltios. Le colocamos el valor de la fuente de voltaje, 87.5 voltios. Vamos a colocar también nuestras dos resistencias, R1 y R2. R1 va por aquí. Vamos a colocar también R2. Sabiendo que R1 vale 100 ohmios y R2 vale 150 ohmios. Lo vamos a colocar de forma vertical, ambas resistencias. También debemos colocar nuestro punto de tierra para unir el circuito. Entonces aquí vamos a colocar nuestro punto de tierra y vamos a unir el circuito. Entonces aquí vamos a unir resistencia 1 con la fuente de voltaje, la resistencia 2 también, vamos a unir el punto de tierra. Bueno, en este caso queremos calcular la corriente, colocamos nuestro multímetro paralelo con el voltaje y la resistencia que queremos evaluar en este caso. Entonces lo colocamos aquí de esta manera que nos quede ordenado. Conectamos nuestro multímetro, lo conectamos a la resistencia. Vamos a conectarlo aquí y vamos a conectar nuestra resistencia R2. Una vez obtenido el circuito, le damos a la simulación y vamos a obtener el valor de la corriente que circula por R1. Entonces, como corriente, lo colocamos en amperios y nos arroja un valor de 875,0 miliamperios. Este es el valor que circula por R1, el valor de la corriente de R1. Vamos a terminar la simulación. Y bueno, en este caso queremos también saber la corriente de R2.
Para no dibujar el circuito vamos a eliminar aquí esta parte y lo unimos a nuestra línea principal, y en este caso aquí donde vamos a conectar nuestro multímetro. Igualmente lo conectamos de la misma manera, lo giramos 90 grados y lo unimos al circuito, lo conectamos al circuito. Conectamos por un extremo, lo conectamos por el otro. Ya tenemos el circuito completamente conectado. Vamos a darle la simulación para obtener nuestro valor de la corriente en R2. Entonces aquí amperios, y nos arroja que la corriente R2 tiene un valor de 583.32 miliamperios. Entonces, bueno, ahora vamos a eliminar nuestro circuito. Vamos a pausarlo para poder eliminarlo. Damos aquí y lo eliminamos. Por último, vamos a calcular a través del circuito de las mallas el valor de corriente y de voltaje en cada resistencia, además de la resistencia equivalente, para lo que debemos diseñar o elaborar nuestro circuito. Entonces vamos a colocar nuestra fuente de voltaje, que va a tener un valor de 80 voltios, un valor teórico, 80 voltios, y vamos a colocar nuestras resistencias. Vamos a colocar nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2 y nuestra resistencia 3. También debemos colocar nuestro punto de tierra. Lo seleccionamos y colocamos nuestro punto de tierra. Aquí esto lo colocamos de forma vertical y le colocamos los valores respectivos a cada resistencia, donde R1 vale 100 ohmios, R2 vale 150 ohmios y R3 vale 200 ohmios. Vamos entonces posteriormente, vamos a colocar nuestros multímetros para conectar completamente el circuito. Tenemos que conectar 3 multímetros, uno por aquí, conectamos nuestro segundo multímetro y nuestro tercer multímetro. Ahora sí vamos a unir entonces nuestro circuito para hallar el valor que estamos buscando de corriente en cada resistencia. Entonces aquí vamos a unir nuestra fuente de voltaje con nuestro primer multímetro y la resistencia. Colocamos aquí que se vea derecha. Igualmente vamos a hacer con la segunda resistencia y el segundo multímetro. Lo colocamos aquí. Unimos aquí y vamos a unir la parte de la tierra también de una vez. Entonces unimos nuestro multímetro con la resistencia para hallar el valor respectivo. Una vez terminado el circuito, vamos a la simulación para obtener nuestros valores. Como es corriente, le damos amperios. Le damos amperios a cada valor de corriente en cada resistencia para obtener los tres. Entonces tenemos que para la resistencia 1 o por la resistencia 1 tiene una corriente de 430.78 miliamperios. En la resistencia 2 pasa una corriente de 246.15 miliamperios. Y en la resistencia 3 pasa una corriente o circula una corriente de 184.61 miliamperios. Vamos a terminar la simulación para calcular ahora el voltaje de cada resistencia en este circuito. Vamos a eliminarlo completo y lo vamos a volver a elaborar. Colocamos nuestra fuente de voltaje, que sigue siendo de 80 voltios. Vamos a colocar el valor de una vez, 80 voltios. Y vamos a colocar nuestras tres resistencias. La resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. R1 sabemos que vale 100 ohmios, R2 vale 150 ohmios y R3 vale 200 ohmios. También vamos a colocarla de forma vertical y vamos a colocar nuestro punto de tierra.
Entonces seleccionamos nuestro punto de tierra para empezar a unir el circuito. Entonces unimos con R1, con R2, vamos a unir también R3 al circuito, a nuestro punto de tierra, para posteriormente conectar los multímetros que van en paralelo a cada resistencia. Entonces vamos a tener 3 multímetros, uno por aquí, otro por aquí y el último multímetro de la resistencia R3. Entonces esto lo vamos a girar 90 grados, este también, y los vamos a conectar al circuito de forma paralela. Lo conectamos aquí, vamos a conectar este aquí también. Lo conectamos al circuito para que se vea más ordenado posible, y vamos a conectar nuestro multímetro de la resistencia número 1. Entonces, una vez tenemos el circuito ya completamente armado, completamente conectado, vamos a darle a la simulación para obtener nuestros valores de voltaje en cada resistencia. Entonces aquí obtenemos nuestros 3 valores de voltaje para cada resistencia, es decir que para la resistencia 1 circula un voltaje de 43.07 voltios y para las resistencias 2 y 3 tienen un voltaje de 36.923 voltios. Por último punto, vamos a realizar o vamos a calcular la resistencia equivalente para este circuito. Vamos a eliminarlo completamente para volver a crear o elaborar el circuito y así determinar la resistencia equivalente. Entonces los eliminamos y vamos a proceder a calcular nuestra resistencia equivalente. Bueno, primero vamos a elaborar el circuito. Faltó quitar aquí el punto de tierra. Entonces vamos a elaborar el circuito. Vamos a colocar nuestras resistencias. Serían R1, R2 y R3. R2 y R3 por aquí. Vamos a darle valores a nuestras resistencias, que en este caso siguen valiendo 100 ohmios la resistencia 1, 150 ohmios la resistencia número 2 y 200 ohmios la resistencia número 3. Vamos a colocarlas de forma vertical y vamos a establecer nuestro punto de tierra. En este caso ya lo tenemos aquí, lo colocamos. También vamos a colocar nuestro multímetro para hallar la resistencia equivalente. Entonces colocamos nuestro multímetro, lo giramos 90 grados y vamos a conectar el circuito. Unimos todo el circuito, vamos a conectarlo para hallar nuestra resistencia equivalente. Entonces ya una vez tenemos el circuito elaborado, vamos a darle a la simulación para calcular nuestro valor de resistencia equivalente. Entonces resistencias en ohmios. Y tenemos que la resistencia equivalente de este circuito tiene un valor de 185.714 ohmios. Gracias.